Muchas gracias, mi amado hermano Rodolfo. Dios le bendiga a usted, a su familia, un gran abrazo. A nuestro amado hermano Román, también para usted, para su esposa y para todos nuestros amados hermanos, hermanas que ya están conectados en esta reunión. Le damos gracias al Señor por continuar en estos medios que el Señor nos ha dado para poder sobrellevar esta contingencia tan larga, ¿no es cierto? Conversábamos los hermanos al término de la reunión del domingo en la tarde, nunca pensamos que se iba a extender por tanto tiempo, por tanto rato. Pero bueno, el Señor lo ha querido así, nos está cultivando ciertamente la paciencia y tantas cosas que nos faltan a todos. Así que harto ánimo, mis hermanos, y aprovechemos cada reunión que se realiza, es importante aprovecharla al máximo en todo su desarrollo. Así que sin mayor preámbulo, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Romanos capítulo 12. Ustedes saben que estamos estudiando hace muchos años la epístola a los romanos y estamos en el capítulo 12. Vamos a leer dos versículos que son el versículo 10 y el versículo 11. Vamos a avanzar. Dice Romanos 12, 10 en adelante. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a seguir escudriñando esta hermosa epístola de Pablo a los romanos, que como lo hemos dicho es como un tratado doctrinal en todos los aspectos de teología. ¿Se acuerda que hemos hablado que los primeros 11 capítulos son prácticamente un tratado, ¿no es cierto?, de la doctrina de la teología, que es tan importante porque nosotros tenemos que saber lo que creemos sobre la base de la Biblia, y Romano nos ayuda a eso. Grandes doctrinas están aquí presentadas de manera magistral por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Y desde el capítulo 12 en adelante vienen los deberes cristianos, las demandas que Dios nos entrega, altas demandas, por cierto, a vivir vidas cristianas. Y cuando vemos estas demandas, yo creo que a usted le pasa también, a mí también, sentimos que tenemos una larga carrera, amados hermanos, una larga escalera, por decir así. Cada escalón, cada peldaño es un avance. A veces uno ve en la vida cristiana su recorrido, quizás cuánto lleva usted en este caminar, cada uno puede ver, y mira hacia atrás y dice, a veces he avanzado re poco, ¿eh? Entonces uno dice, todavía hay cosas que están ahí presentes en cuántas aristas de nuestra personalidad, de nuestro carácter, están todavía ahí. Entonces que el Señor nos ayude a tomar esta lección que tenemos todos los días jueves en la noche para poder pedirle al Señor, ¿cierto? Pedirle al Señor que nos ayude a ir tomando esta palabra no como un conocimiento más, sino como una demanda, como un deber cristiano para ir mejorando, para ir enmendando errores y caminar conforme a la palabra de Dios. Acuérdense que el capítulo 12 iniciaba ahí, os ruego por la misericordia de Dios, decía por las misericordias en sentido plural, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Es decir, nos llama el Señor a entregar nuestras vidas completamente. Esto no se puede concebir de manera parcial. Pero por supuesto que todos estamos en un avance progresivo. Como quisiéramos que nuestra conversión trajera consigo un cambio total y absoluto de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de obrar, ¿no es cierto? Pero bien sabemos que la vida del cristiano y la doctrina nos enseña que aún en nosotros mora el pecado. Y por eso que tenemos que luchar con ese vestigio de pecado que tenemos en nuestra carne, como dice Pablo, y despojarnos de aquello para poder ir mejorando nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Muy bien, yendo ya a la parte central de nuestro estudio aquí, centrada en el versículo 10, hemos estado hablando del amor incondicional, del amor fraternal, de ese amor que tiene que ir revestido de verdad y de justicia también, en el concepto de ser transparentes los unos a los otros. Nosotros hemos dicho que el amor se prueba no en los momentos de plenitud, de bonanza, de tranquilidad, sino en los momentos de dificultad.
en los momentos en que tenemos que conversar situaciones que son quizás delicadas, sensibles. Como decía nuestro hermano en los pasajes, en los comentarios preliminares, que la palabra muchas veces también nos reprende, nos amonesta, nos corrige. Y cuando estamos todos expuestos a la palabra, porque eso es muy importante precisarlo, todos nosotros sin excepción estamos expuestos a la palabra de Dios y a la necesidad de ser corregidos. Y ahí en esa comunión que el Señor forma a través de su palabra, los hermanos permiten esa corrección mutua para la gloria de Dios. Realmente es un milagro, porque si no fuera la obra de Dios, no fuera la gracia de Dios obrando en nosotros, no aceptaríamos la corrección, pero el amor de Dios conlleva también eso, conlleva, como lo hemos dicho, la disciplina, la corrección, la amonestación, y por qué no decirlo también, en un sentido extremo, la reprensión, hermanos. Que el Señor nos ayude siempre a mirar el amor en la perspectiva de Dios y no en la perspectiva sensual del mundo. Ese amor que es condescendiente con el pecado, ese amor que en un sentido ilustrativo es como quien esconde el polvo debajo de la alfombra para no tener problemas. Eso es un craso error y un fracaso a la postre. De eso hemos estado hablando, amados hermanos, en virtud precisamente de los versículos preliminares, cuando Pablo también hace un llamado, es como que se conoce como, ¿no es cierto?, una admonición apostólica, es decir, una ordenanza apostólica, a donde somos nosotros conducidos por la palabra de Dios. Decía ahí en Romanos 12:9, al final, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y me acordaba, no voy a detenerme en ese pasaje, pero me acordaba que estamos en una esfera, hermanos, en una esfera del último tiempo, como Pablo le decía a Timoteo, que vendrán hombres aborrecedores de lo bueno. Si esto es al inversa, hermanos. La gente aborrece lo bueno y ama lo malo. Contra esa adversidad es que nosotros estamos caminando como cristianos. Una vez lo dije, es como la vida del salmón. El salmón es un pez que va contra la corriente, ¿cierto? Va hacia el manantial a desovar y ahí muere. Es una enseñanza muy ilustrativa la vida del salmón. Los creyentes, en cierto modo, vamos así, nadando contra la corriente. El mundo nos quiere arrastrar, muchas veces somos heridos. Imagínense, la corriente del río trae piedras, trae maderas, restos de vegetales, en fin, que hacen resistencia al avance del salmón hacia arriba, hacia el manantial. De una manera ilustrativa, nosotros nos ponemos como esa figura, y, enfrentando un mundo de adversidad, un mundo hostil, un mundo que se opone a la luz del Evangelio sin lugar a dudas. Y muchas veces nos decaemos, ¿no es cierto? Nos desalentamos, pero para eso está la palabra de Dios, para estimularnos, y para eso está el amor entre hermanos, para estimularnos a esas buenas obras que el Señor quiere. Acá en Romanos capítulo 12, verso 10, ya lo comentábamos la semana pasada, presenta un lenguaje muy interesante, hermanos, que vale la pena mencionarlo nuevamente, recordarlo brevemente. Cuando dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Es tan importante este amor de hermanos. Acuérdense que la palabra original es Filadelfos, ese amor fraternal, ese amor afectuoso, amable los unos a los otros. Qué importante es ser amables los unos a los otros. Y en ese amor, en esa perspectiva del amor Filadelfos, del amor de hermanos, el Señor nos dice, en cuanto a precio, en cuanto a valor, escoge, prefiere, pone en alto el amor de los hermanos, unos a otros. Como Gálatas lo dice ahí en Gálatas 6:10, haced bien a todos los hombres, pero principalmente prefiriendo, ¿cierto?, la familia de la fe, la relación entre hermanos. En otras palabras, hermanos, el Señor nos llama a valorarnos. Fíjense que lo que hemos estudiado preliminarmente a estos versículos es una parte de los dones espirituales. Y los dones espirituales son capacidades que Dios ha repartido a cada uno como Él quiere. Al menos todos tenemos un don. Normalmente hay más de un don que tenemos. Pero el Señor lo ha puesto para servicio de la iglesia, para bienestar de la iglesia. Y cuando lo miramos de la óptica y de la perspectiva de Dios, le damos gracias al Señor que haya una diversidad de dones.
en donde nos podemos servir en distintas actividades que son tan necesarias en la iglesia. Y como siempre lo recordamos, hermanos, ningún don es más importante que otro. Todos nos complementamos, el cuerpo de Cristo es complementario. Por supuesto que hay dones que tienen quizás una exhibición, por decirlo de alguna manera, más pública, ¿ya? Que si es de Dios, evidentemente quien ejerce ese don, quien lo ejercita, nunca lo buscó, sino que fue la voluntad de Dios soberana que lo llevó allí. Entonces, no quiere decir que el don que por característica es más público, es más importante que aquel don que está más en el anonimato, en lo oculto. Todos los dones son importantes, amados hermanos. Todos los dones son importantes para el perfeccionamiento, el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y cuando lo miramos de esa manera, nos vamos amando y vamos comprendiendo que el Señor es el que repartió esto. No somos nosotros los que hemos escogido, sino que el Señor lo ha repartido. Por lo tanto, debemos nosotros valorarnos, apreciarnos, darnos honor, honra, como dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 10, en cuanto a honra, en cuanto a aprecio, prefiriendo los unos a los otros. Leíamos la semana pasada, amados hermanos, un ejemplo. Muchas veces los ejemplos bíblicos resumen nuestras palabras. Y qué mejor que dar ejemplos bíblicos, evidentemente. Leíamos sobre la base de esto de la relación entre hermanos el Proverbio 18:24, si lo quiere apuntar nuevamente o recordar, donde dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Note que el Señor trató a sus discípulos en un momento de amigos. Ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos, porque tiene que ver con esa intimidad a tal punto de contarle los secretos. Porque claro, es tan difícil encontrar amigos donde tú le puedas también confesar tus secretos, en cierto modo tu confidente. El principal amigo, sin duda, el principal amigo que nunca te va a fallar es Jesucristo el Señor. Nosotros me acuerdo que siempre conversábamos esto sobre la base de las relaciones de matrimonios, ¿cierto? Cuando una persona, cuando una pareja de jóvenes se deciden a emprender su camino juntos en matrimonio, ¿cierto? Nunca debe estar excluyendo al principal que debe estar en medio, que es el Señor. Un matrimonio va directo al fracaso si en medio no está el Señor. Porque el Señor va a ser tu confidente, el Señor va a ser tu amigo siempre, nunca te va a fallar. Él te va a consolar, Él te va a edificar, pero también te va a amonestar y te va a reprender y te va a disciplinar si es necesario, pero nunca te va a abandonar. Es decir, esa experiencia de amistad que la Biblia nos llama a cultivar entre nosotros, es como un paso más allá de hermanos, porque nosotros en la iglesia, por lo general, en un concepto muy religioso, nos llamamos hermanos a veces como una especie de cliché y repetitivo, pero siempre cuando lo decimos tomémosle el peso. Nos llamamos hermanos porque somos miembros de una familia cuyo Padre es el Padre de todos nosotros, nuestro Padre celestial, en Cristo Jesús, hermanos. Somos parte de esta familia maravillosa y podríamos decir nuestro hermano mayor es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vemos esta relación de hermandad, en estos términos que Pablo presenta, prefiéranse unos a otros en cuanto a aprecio, en cuanto a honor, en cuanto a honra. No prefieran el mundo, no prefieras un amigo de afuera, prefiera a los hermanos. Quiero pedir un consejo, dice alguien, ¿no? ¿A quién acudo? ¿A mi compañero de trabajo? ¿A un psicólogo? No, acude a los hermanos. Y ahí es donde está la demanda mutua, hermano, de estar preparados para dar un consejo, obviamente, basado en la palabra de Dios, porque eso realmente nos da garantía. Y en ese concepto de relación entrañable de hermanos, nos acordábamos de esta relación de Jonatán y David, ¿se acuerda? Qué experiencia más notable de estos dos hombres que en cierto modo podríamos decir, los separaba o les dificultaba ejercer esa amistad, el vínculo consanguíneo que tenía Jonatán con su padre Saúl.
Nosotros bien sabemos que Saúl gran parte de su energía la gastó persiguiendo a David por la envidia que lo carcomió. ¿Se acuerda cuando él llegó después de vencer al filisteo, a Goliat? ¿Se recuerda, David? Un pequeñito que rehusó usar la coraza y esa vestimenta enorme del rey y fue con lo que él tenía, porque el Señor lo usó en la debilidad, en la fragilidad, porque, dicho muy de paso, que es una doctrina importante, Dios perfecciona su poder en la fragilidad, en la debilidad. Por cuanto somos débiles, entonces somos fuertes. Eso se vio claramente reflejado en la experiencia de David. Ahora, cuando vuelve David, dice que las mujeres cantaban ahí multitudes de mujeres. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Entonces eso caló el corazón de este Saúl por la envidia, a pesar de que Saúl le tocaba el arpa, ¿se acuerda que también lo leíamos? Para tranquilizar su espíritu inquieto, y vemos que le tenía mucho odio Saúl a David. Y esa relación entrañable entre hermanos, entre amigos, entre el hijo de Saúl, Jonatán, vemos que se hizo fuerte a tal punto de que no prevaleció el vínculo consanguíneo, sino que prevaleció la amistad. De hecho, cuando muere Jonatán, y ahí nos quedamos la semana pasada, hay un clamor muy desgarrador de David cuando dice: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Segundo de Samuel, capítulo 1, verso 26. En esta sociedad, hermanos, tan corrupta por el pecado, tan inmoral, a veces todos estos pasajes son usados malintencionadamente para validar las aberraciones que están ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. Y algunos lisa y llanamente toman este pasaje para decir que entre Jonatán y David había una relación homosexual, a ese nivel de insolencia con la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos que cuando se presentan estas relaciones entre hermanos verdaderas, leales, afectuosas, el mundo las puede malinterpretar, porque para ellos es imposible que haya, por ejemplo, un abrazo apretado entre hermanos o un ósculo santo. La Biblia habla de que los primeros creyentes entre varones, cuanto más en las culturas orientales, se saludaban de besos. Para nosotros es un poco extraño eso, por lo menos los varones, aunque ahora ocurre, pero a veces tiene otra connotación. Ese es otro tema. Lo que quiero señalar es que esta relación de Jonatán y David es una relación más allá de un concepto quizás meramente religioso de hermanos de una congregación. Eran realmente amigos. Y ellos establecieron este vínculo. Y Jonatán fue más leal a su amigo que a su propio padre, hermanos. Increíble. Entonces, aquí es cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a que la reunión entre hermanos, la relación entre hermanos, mejor dicho, no sea solamente un cumplir, no sea solamente un asistir, miembros, números de una congregación, conocidos entre nosotros, sino que podamos siempre cultivar, y ahí un ejercicio de todo, cultivar la sinceridad con abrazos verdaderos, ósculos santos, ¿cierto? Verdaderos, puros entre nosotros, para romper muchas veces esa gélida, esa actitud muy fría que lamentablemente las iglesias tienen por naturaleza. Más adelante vamos a hablar un poco de eso cuando habla de fervientes en espíritu. Nosotros a veces vemos iglesias bíblicas, a mí me ha tocado asistir a algunas iglesias de corte bíblica, así reformadas, y que son bastante fríos, ¿ya? Me tocó pasar por iglesias que ni siquiera se trataban de hermanos, se trataban, por ejemplo, don Luis, don Pedro, etcétera, pero no se trataban de hermanos. Imagínense, una frialdad, una actitud gélida. Esa es la idea de estos textos, romper esa actitud fría, muchas veces proselitista, que invade las iglesias. Porque Satanás sabe muy bien también cómo destruir una iglesia, volverla una iglesia fría, poco afectuosa, poco amable. Seamos más que hermanos. Ese es el llamado. Y cultivemos la amistad verdadera y fiel, que es tan importante, sobre los cimientos del amor de Dios, es decir,
de ese amor que busca más allá de la reciprocidad, sino que es un amor incondicional, un amor de voluntad y una lealtad hacia Cristo y entre nosotros. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en esto, amados hermanos, lo que significa el amor. Volvamos a Romanos, el amor prefiriéndonos, como dice acá, unos a otros. El versículo 11, hermanos, pasamos al versículo 11. Dice: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Instrucciones bien precisas, hermanos, que podríamos decir, ninguno tiene duda a lo que se refiere. Lo primero, en lo que requiere diligencia. Bueno, nosotros sabemos que la palabra diligencia es una palabra que habla de prontitud, de celeridad, de solicitud, de rapidez. No dejar para mañana. Nosotros usamos aquí en Chile un proverbio popular que dice, ¿no es cierto?, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y en la versión del perezoso dice, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Entonces, nosotros tenemos que estar luchando con otra de las aristas del pecado, que es la pereza, hermano. La pereza nos acompaña porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces uno hace un recorrido de su propia vida y a veces insolentemente uno condiciona al Señor. Mire, yo quiero que meditemos en esto, hermanos, preliminarmente. Hay varios pasajes que vamos a revisar, pero meditemos. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, si tú me concedes esto o me das esto, yo voy a tener la facilidad o las condiciones para hacer esto para ti, para servirte, en fin? Muchas veces nosotros condicionamos sin tomarle el peso a eso, lo condicionamos al Señor. Si tú me das un lugar, si me das medios para tener esto y aquello, yo voy a poder servirte con más devoción, con más prontitud, con más calidad en el servicio hacia ti. Pero cuando eso ocurre, sea lo que sea, ponga ahí su situación personal y particular, nos damos cuenta que a pesar de tener todas las condiciones que antes no teníamos, aún así la pereza nos invade. El desgano muchas veces se oculta en la pereza. La pereza tiene que ver más allá del desgano. Y nosotros estamos en un tiempo, hermano, en que la pereza es como una actitud que acompaña a la generación actual. Uno observa también cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, las costumbres, la actitud de las nuevas generaciones. Y una de las cosas es precisamente luchar contra esto con la pereza. Mientras el Señor nos dice, en lo que requiere diligencia, tenemos que desapegarnos de la pereza, nuestro cuerpo nos dice todo lo contrario. Mire, como base a este versículo que vamos a analizar ahora, que es el versículo 11, en lo que requiere diligencia, es decir, solicitud, cuidado, prisa, rapidez, dice, sin flojera, en otras palabras, sin desidia. Sin ser negligente, vacilante. Bueno, como base vámonos por favor a 2 Timoteo, capítulo número 2. Yo los invito ahí a abrir sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo número 2, hermanos. Mire que vamos a ver varios pasajes que nos confrontan ciertamente, pero también nos consuelan. El Señor nos anima. Yo me acuerdo de este Jonás, ¿se acuerda? Antes de citar el texto, mientras lo buscan, 2 Timoteo 2, Jonás diligentemente tendría que haber partido a Nínive, ¿se acuerda? La historia de Jonás es muy ilustrativa, uno se refleja en Jonás. Es muy bueno ese libro, hermanos, para leerlo. Hay muchos elementos que son muy instructivos para nosotros. Los miedos, la desobediencia, la arrogancia, muchas cosas que tenía el profeta. Bueno, este Jonás, en lugar de partir a donde el Señor lo había mandado, partió diametralmente a otra dirección. Se fue a Tarsis, ¿ya?, que podríamos decir que es la península ibérica. Se fue para otro lugar. Imagínense, lo mandaba a Nínive, ¿sí?, a Siria, y se fue a Tarsis. Y pagó ahí una embarcación y se fue. ¿Y qué es lo que hizo el profeta desobediente? Se echó a dormir. Dormilón, le dijeron la tripulación, dormilón, despierta.
pereza, flojera, producto también de la desobediencia. Leamos lo que dice aquí, amados hermanos, 2 Timoteo capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien, estos dos versículos son muy importantes porque muchas veces nuestras energías son consumidas en debates, en polémicas que no tienen ninguna relevancia. El apóstol Pablo usa la palabra recuérdales, es decir, ya le había dicho, es una enseñanza continua, hermanos. Y le dice Pablo a Timoteo, recuérdales, exhortándoles, es decir, llamándolos a la acción práctica delante del Señor a que no contiendan sobre discursos, sobre palabras. ¿Cuántas veces nosotros vemos, y esto en la actualidad, vemos debates entre hermanos por asuntos que no tienen ninguna relevancia, ninguna importancia? Y muchas veces esos debates son parte no del celo verdadero por la palabra de Dios, sino por la carnalidad de querer salir vencedor sobre el otro. El apóstol Pablo dice que todo eso no aprovecha, sino que es para ruina de los oyentes. La palabra que usa aquí en perdición es una transliteración que es catástrofe en el original. Si usted la busca en el original, es catástrofe, es decir, es catastrófico, es penoso ver los resultados cuando hay hermanos que se dedican a debatir por las redes sociales y muchas veces entre ellos por asuntos que no tienen ninguna relevancia, hermanos. Cuanto más si se inmiscuyen en política o en situaciones que no tienen ninguna importancia dentro de lo que enseña la palabra del Señor. Esas energías, hermanos, no deben ser gastadas en eso.